El olor a pan recién horneado se filtraba por las ventanas abiertas de la panadería Avellaneda, mezclándose con el aroma a tierra húmeda que dejó la lluvia de la noche anterior. Octubre de 1983 había comenzado con días templados en Rosario. Esa mañana el cielo se despejaba lentamente, prometiendo un día perfecto para el picnic escolar que la escuela primaria No. 57, Manuel Dorrego, había organizado con tanto esmero. Marcela Godoy, de apenas 9 años, ajustaba con cuidado su pulsera rosa, esa que su madre había tejido especialmente para ella la semana anterior. Las letras blancas que formaban su nombre contrastaban con el rosa chicle del cordón trenzado. Para que no te confundan con la otra Marcela del salón, le había dicho su mamá, Elena, mientras terminaba de anudarla en su muñeca. Para Marcela, sin embargo, era más que eso. Era su amuleto, su tesoro, la prueba de que su madre siempre encontraba tiempo para ella, a pesar de las interminables horas que pasaba cosiendo para la fábrica textil donde trabajaba. «Date prisa, Marce», gritó su hermana mayor, Laura, desde la puerta de la casa. «El colectivo de la escuela no va a esperarte». La casa de los Godoy, una construcción modesta de ladrillos a la vista en el barrio Empalme Graneros, quedaba a 10 cuadras de la escuela. Como cada mañana, Laura, de 13 años, acompañaría a su hermana menor hasta la entrada. Pero hoy era diferente. Hoy era el día del picnic junto al arroyo Ludueña, un evento que Marcela había esperado durante semanas. «Ya voy», respondió Marcela, mientras metía apresuradamente en su pequeña mochila roja la vianda que su madre había preparado, sándwiches de milanesa, una naranja y un termo pequeño con limonada. Al salir al pasillo, su padre, Roberto, un hombre de rostro cansado pero ojos amables, la detuvo para ajustarle el cuello de la camisa del uniforme. «Pórtate bien, ¿me? No te alejes de la maestra», le dijo, besándole la frente. «Y no te metas al agua, que el arroyo es traicionero». «Sí, papá», contestó ella con esa sonrisa que le iluminaba el rostro y hacía brillar sus ojos marrones. El trayecto hasta la escuela fue como cualquier otro. Las hermanas caminaron entre casas bajas y negocios que comenzaban a abrir. El panadero las saludó, como siempre. El kiosquero les preguntó si iban al picnic y les regaló 2 caramelos de leche. La ciudad despertaba con el ruido de las persianas metálicas que subían, el murmullo de las radios sintonizadas en LT8 y el ocasional bocinazo de algún Falcon o Fiat 147 que pasaba con prisa. Frente a la escuela, los 3 colectivos escolares amarillos ya esperaban con las puertas abiertas. Grupos de niños se amontonaban, emocionados, mientras las maestras intentaban organizar filas por grado. El sol había terminado de disipar las nubes, prometiendo un día radiante. «Marcela, por acá», gritó Luciana, su mejor amiga, agitando la mano desde la fila del 4º grado B. Marcela se despidió de Laura con un beso rápido y corrió hacia su grupo, donde la señorita Graciela, una mujer de unos 40 años con el pelo recogido en un rodete tirante, pasaba lista con meticulosidad. «Godoy, Marcela», llamó la maestra. «Presente», respondió ella, casi sin aliento por la carrera. El viaje hacia el parque fue un bullicio constante de canciones infantiles, risas y conversaciones entusiasmadas. Marcela y Luciana compartían asiento, intercambiando figuritas y haciendo planes sobre los juegos que realizarían. Desde la ventanilla, Rosario se transformaba gradualmente. Las casas del centro daban paso a construcciones más espaciadas, hasta que finalmente el paisaje se volvió verde y el colectivo se detuvo en la entrada del parque regional, un amplio espacio natural atravesado por el arroyo Ludueña. El lugar era un paraíso para los niños. Extensos pastizales, árboles frondosos ideales para trepar y el serpenteante arroyo que brillaba bajo el sol de la mañana. Unos 200 metros más allá, un pequeño puente de madera cruzaba la corriente, conduciendo a otra sección del parque. Las maestras organizaron el campamento base junto a unos eucaliptos, desplegando manteles a cuadros sobre el césped. Allí dejaron las mochilas y las viandas. «Pueden jugar por aquí cerca, pero no se alejen más allá de esos árboles», indicó la directora Marta Sánchez, señalando un grupo de sauces que se inclinaban sobre el arroyo. «Y está terminantemente prohibido acercarse al agua sin un adulto». Los niños se dispersaron en grupos,
Algunos iniciaron un partido de fútbol improvisado, otros extendieron sus manteles para compartir golosinas traídas a escondidas. Marcela, Luciana y un grupo de 5 compañeros más decidieron jugar a la escondida. «Yo cuento», se ofreció Sebastián, un niño pecoso con brackets, hasta 50, y no vale esconderse cerca de las maestras. Mientras Sebastián apoyaba la frente contra el tronco de un árbol y comenzaba a contar, los demás corrieron en diferentes direcciones. Luciana se escondió detrás de unos arbustos cercanos. 2 niñas subieron a las ramas bajas de un sauce. Jorge se metió dentro de un tronco hueco. Marcela, determinada a encontrar el mejor escondite, corrió un poco más lejos, hacia una zona donde los árboles crecían más juntos. Encontró un espacio perfecto entre 2 arbustos grandes, desde donde podía ver a Sebastián, pero él difícilmente la encontraría. Se agachó, conteniendo la risa, y esperó. Desde su escondite, Marcela observó cómo Sebastián terminaba de contar y comenzaba a buscar. Lo vio encontrar primero a Luciana, luego a las niñas en el árbol. El juego continuaba, pero algo llamó su atención. Cerca del límite del parque, donde comenzaba un sendero poco transitado, creyó ver a alguien familiar. ¿Era el señor Lombardi, el proyeccionista del cine del barrio? ¿Qué hacía tan lejos del cine litoral? La curiosidad pudo más que el juego. Sin pensarlo demasiado, Marcela se levantó y caminó hacia el sendero. Pensó que sería cuestión de minutos. Saludaría al señor Lombardi, a quien conocía bien por las tardes de domingo que pasaba en el cine con su familia, y regresaría antes de que sus compañeros notaran su ausencia. Al acercarse al sendero, ya no vio a nadie. Extrañada, avanzó un poco más, llamando en voz baja. «Señor Lombardi». El camino se adentraba en una zona más boscosa, donde la luz se filtraba en rayos dispersos entre las hojas. Marcela caminó unos metros más, pero se detuvo al darse cuenta de que se había alejado demasiado. Decidió volver. Fue entonces cuando escuchó un ruido, como de ramas quebrándose, a su derecha. «¿Hay alguien ahí?», preguntó, con un hilo de voz. No hubo respuesta, pero el ruido se repitió, ahora más cerca. Marcela sintió un escalofrío. Dio media vuelta para regresar con su grupo, cuando notó que sus cordones estaban desatados. Se agachó junto a un árbol para atarlos. Fue lo último que hizo antes de que una sombra se proyectara sobre ella. 40 minutos más tarde, la señorita Graciela realizaba un recuento de sus alumnos antes de distribuir el almuerzo. Faltaba una niña. «¿Alguien ha visto a Marcela Godoy?», preguntó con una nota de preocupación en su voz. Los niños se miraron entre sí, confundidos. Sebastián fue el primero en hablar. «Estábamos jugando a la escondida, pero nunca la encontré. Pensé que había vuelto con ustedes». La preocupación se transformó rápidamente en alarma. La directora organizó grupos de búsqueda inmediata. Maestros y algunos padres que habían acompañado la excursión se dispersaron por el parque llamando a Marcela. Fue Luciana quien encontró los zapatos, perfectamente alineados bajo un árbol, a unos 100 metros del campamento, en dirección al sendero menos transitado. Los zapatos negros de charol que Marcela había lustrado esa mañana estaban allí, vacíos, como esperando que su dueña regresara a reclamarlos. La policía llegó 20 minutos después. Para entonces, ya habían peinado cada rincón del parque, del arroyo Ludueña hasta el límite con la carretera provincial, de los baños públicos hasta el puente de madera. Marcela Godoy había desaparecido sin dejar más rastro que sus zapatos perfectamente alineados y las marcas de sus pasos sobre la hierba húmeda, que se desvanecían misteriosamente en aquel sendero solitario. El titular del diario La Capital del 15 de octubre de 1983 ocupaba la mitad superior de la portada. «Continúa la búsqueda de la niña desaparecida en picnic escolar». Debajo, una fotografía en blanco y negro mostraba a Roberto y Elena Godoy sosteniendo un retrato de su hija, con rostros devastados por el dolor y el insomnio. Rosario se había movilizado como pocas veces antes. Los primeros días, más de 300 voluntarios peinaron palmo a palmo el parque regional y sus alrededores. Buzos tácticos de la policía provincial rastrearon el arroyo Ludueña, temiendo lo peor. Perros entrenados siguieron el rastro de Marcela hasta aquel sendero poco transitado, donde inexplicablemente perdían su huella cerca de un camino secundario que conducía a la Ruta 9. La hipótesis del secuestro cobró fuerza cuando los zapatos fueron analizados.
No había signos de forcejeo, ni sangre, ni tierra arrastrada. Era como si Marcela se los hubiera quitado voluntariamente, o como si alguien se hubiera tomado el tiempo de acomodarlos cuidadosamente después de llevársela. La casa de los Godoy se convirtió en un centro improvisado de operaciones. Vecinos que apenas se saludaban antes, ahora se turnaban para llevar comida, atender el teléfono o simplemente acompañar a Elena, quien alternaba entre estados de shock absoluto y arranques frenéticos de actividad, organizando nuevas búsquedas, imprimiendo más carteles, llamando a programas de radio. Laura, la hermana mayor de Marcela, observaba todo con una madurez dolorosa para sus 13 años. Fue ella quien recordó un detalle crítico. La pulsera, dijo una tarde, mientras la policía revisaba nuevamente la cronología del día. Marcela llevaba una pulsera rosa que mamá le hizo. Tenía su nombre tejido con hilos blancos. Este dato se añadió a la descripción en los carteles que empapelaron la ciudad. Marcela Godoy, 9 años. Desaparecida el 12 de octubre, cabello castaño largo, ojos marrones, vestía uniforme escolar gris y blanco. Llevaba una pulsera rosa con su nombre. Durante semanas, el comisario Ramírez dirigió personalmente la investigación. Se entrevistó a cada asistente al picnic, niños, maestros, padres, incluso al chofer del colectivo escolar. Se revisaron antecedentes de delitos similares en la provincia. Se investigó a conocidos y extraños. El testimonio de Sebastián, el niño que contaba durante el juego de la escondida, fue crucial pero insuficiente. Conté hasta 50. Empecé a buscar y encontré a todos menos a Marcela. Pensé que se había aburrido y había vuelto con las maestras. Luciana, la mejor amiga, aportó otro detalle. Marcela me dijo que quería encontrar un súper escondite, donde nadie pudiera encontrarla. La vi correr hacia los árboles más alejados. Pero la pista más inquietante vino de Jorge, otro compañero. Creo que vi a alguien caminando por el sendero prohibido, un adulto, pero estaba lejos y no estoy seguro. No le di importancia hasta que Marcela desapareció. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El caso de Marcela Godoy seguía abierto, pero la intensidad de la búsqueda disminuyó gradualmente. El comisario Ramírez fue reemplazado por oficiales más jóvenes. Los voluntarios regresaron a sus vidas cotidianas. Los medios encontraron nuevas tragedias que cubrir. Para la familia Godoy, sin embargo, el tiempo se detuvo aquel 12 de octubre. Roberto, que trabajaba como mecánico en un taller de la avenida Alberdi, comenzó a beber. Primero fueron unas copas para conciliar el sueño, luego botellas enteras para soportar el día. 6 meses después de la desaparición, perdió su empleo. Elena desarrolló un ritual inquietante. Cada mañana lavaba y planchaba el uniforme de Marcela, lo colgaba en el armario y dejaba un par de zapatos limpios junto a la cama vacía. Para cuando vuelva, explicaba con una sonrisa frágil que rompía el corazón de quienes la escuchaban, Laura dejó de ser una adolescente, con su padre sumido en el alcoholismo y su madre atrapada en rituales obsesivos, asumió responsabilidades que no le correspondían. Dejó la escuela secundaria para trabajar en una mercería. Por las noches, estudiaba en silencio, determinada a no dejar que la tragedia destruyera también su futuro. En el primer aniversario de la desaparición, el 12 de octubre de 1984, la comunidad organizó una vigilia con velas en el parque regional. Cientos de rosarinos acudieron, muchos de ellos sin conexión directa con los Godoy, unidos por ese dolor colectivo que generan las tragedias infantiles. El obispo auxiliar de Rosario presidió una misa al aire libre. Los compañeros de clase de Marcela, ahora un año mayores, liberaron globos blancos al cielo mientras cantaban su canción favorita, Solo le pido a Dios, de León Gieco. Fue la última vez que la ciudad se movilizó masivamente por Marcela. En marzo de 1985, el caso pasó oficialmente a la categoría de no resuelto. La investigación quedó abierta técnicamente, pero sin asignación de recursos específicos. La desaparición de Marcela Godoy se convirtió en uno de esos misterios locales que se mencionan en voz baja, en una ciudad que intentaba dejar atrás los traumáticos años de la dictadura y mirar hacia un futuro democrático. Roberto Godoy no vivió para ver ese futuro. Un infarto lo mató en 1987, aunque quienes lo conocían bien sabían que había comenzado a morir
el día que su hija desapareció. Su cuerpo fue encontrado en el taller mecánico, donde finalmente había conseguido trabajo nuevamente, con una foto de Marcela en el bolsillo de la camisa. Elena sobrevivió, sostenida por una esperanza que muchos consideraban cruel, pero que para ella era tan necesaria como el aire. Cada cumpleaños de Marcela horneaba una torta, cada Navidad compraba un regalo. La habitación de la niña permaneció intacta, un santuario congelado en 1983, con pósters de parchís en las paredes y muñecas que acumulaban polvo a pesar de la limpieza meticulosa. Laura se casó en 1994 con un ingeniero agrónomo. Tuvieron 2 hijos, Roberto, en honor a su padre, y Marcela, por la hermana que nunca olvidó. Se mudó a las afueras de Rosario, pero visitaba a su madre 3 veces por semana, sin falta. Y así, mientras la ciudad crecía y cambiaba, mientras Argentina atravesaba crisis y recuperaciones, mientras el mundo entraba en un nuevo siglo y una nueva era, el misterio de Marcela Godoy se fue desvaneciendo en la memoria colectiva. Para 2003, 20 años después, solo los más antiguos vecinos de Empalme Graneros recordaban a la niña de la pulsera rosa que un día salió para un picnic escolar y nunca regresó. El caso habría quedado permanentemente en el limbo de los misterios sin resolver, si no fuera por un hallazgo fortuito que ocurriría exactamente 4 décadas después, en un lugar donde nadie habría pensado buscar. El Cine Litoral había sido una institución en el barrio Empalme Graneros desde su inauguración en 1952. Durante décadas fue el centro de la vida social, estrenos multitudinarios, domingos familiares, primeras citas adolescentes bajo la luz temblorosa del proyector. Pero la llegada de los multicines al shopping Alto Rosario y la crisis del 2001 fueron letales para este emblema barrial. En 2003, con más nostalgia que espectadores, El Litoral proyectó su última película, El secreto de sus ojos, una elección que resultaría proféticamente irónica. 20 años después de su cierre, en octubre de 2023, el deteriorado edificio de Art Deco parecía un fantasma urbano, ventanas tapiadas, marquesina oxidada, afiches descoloridos que anunciaban funciones que nunca volverían. El municipio había declarado al inmueble Patrimonio Histórico en 2015, pero sin asignar fondos para su restauración, así que allí seguía, atrapado en un limbo burocrático, demasiado valioso para ser demolido, demasiado costoso para ser rescatado. Fue este estado de abandono dignificado lo que atrajo a Matías Ruiz y su equipo de documentalistas. A sus 28 años, Matías había desarrollado una obsesión por los espacios abandonados. Su canal de YouTube, Memorias Urbanas, documentaba teatros olvidados, fábricas cerradas y hospitales vacíos de toda Argentina. Con casi 200.000 suscriptores, había logrado financiar su pasión gracias al programa de creadores de la plataforma. «Este lugar es perfecto», declaró Matías mientras su cámara capturaba la fachada desconchada del litoral. «Imaginen cuántas historias deben habitar estas paredes». Su equipo era pequeño pero eficiente. Daniela López manejaba el sonido, Joaquín Méndez se encargaba de la iluminación y Camila Vázquez, la más joven con 23 años recién cumplidos, hacía de asistente general y community manager. Juntos habían conseguido un permiso especial del municipio para filmar dentro del cine durante 3 días, con la condición de documentar también el estado estructural del edificio para futuros proyectos de restauración. Entrar al litoral fue como viajar en el tiempo. El vestíbulo, con sus lámparas de araña ahora cubiertas de telarañas, conservaba la majestuosidad decadente de otra época. La boletería, una cabina hexagonal de madera tallada, permanecía intacta, como si el boletero hubiera salido apenas un momento. Incluso quedaban rollos de tickets amarillentos en un cajón. Pero lo verdaderamente impresionante era la sala principal. A pesar de la penumbra y el polvo que flotaba en los haces de luz que se filtraban por algunas grietas del techo, se podía apreciar la magnificencia del espacio. 500 butacas tapizadas en terciopelo rojo, ahora descolorido, dispuestas en suave pendiente hacia una pantalla gigante cubierta por cortinas igualmente rojas. El balcón superior, con sus palcos laterales, parecía esperar a espectadores que nunca regresarían. «Vamos a necesitar más iluminación aquí», dijo Joaquín,
mientras instalaba reflectores portátiles. Este lugar es más grande de lo que pensaba. El primer día lo dedicaron a filmar tomas generales y a explorar las áreas más accesibles. La sala principal, los baños Art Deco con sus azulejos originales, la confitería abandonada donde todavía se apilaban vasos polvorientos. También entrevistaron a 2 exempleados, don Ramón Acosta, de 86 años, que había sido acomodador durante 4 décadas, y Teresa Gutiérrez, de 78, que había trabajado en la confitería desde los 15 hasta el cierre. Fue Teresa quien mencionó un detalle intrigante. El litoral guardaba secretos, como todos los cines antiguos, dijo con una sonrisa cómplice, mientras la cámara de Matías registraba cada arruga de su rostro. Detrás de la pantalla había un mundo entero que el público nunca veía. Esa noche, revisando el material en el hostel donde se alojaban, Matías decidió que el segundo día explorarían esa zona trasera. ¿Están seguros de que es seguro?, preguntó Camila, mientras cenaban pizza en la habitación compartida. El permiso dice específicamente que no debemos acceder a áreas con riesgo estructural. Por eso llevaremos cascos y linternas potentes, respondió Matías, con esa determinación que sus compañeros conocían bien. Además, según don Ramón, detrás de la pantalla estaba el área más sólida del edificio, porque allí se guardaban los equipos más valiosos. Al día siguiente, equipados como pequeños espeleólogos urbanos, se abrieron paso hacia la parte trasera del escenario. Una puerta metálica oxidada, semioculta tras las cortinas polvorientas, se dio con un chirrido después de varios empujones colectivos. El espacio que encontraron era sorprendentemente amplio, un corredor alto que corría paralelo a toda la pantalla, con varias puertas laterales. Había estanterías metálicas llenas de latas de películas, algunas etiquetadas con títulos que se remontaban a los años 60. Una escalera de caracol conducía a un nivel superior, probablemente a la cabina de proyección. «Esto es oro puro para el documental», murmuró Matías, mientras su cámara barría lentamente el espacio. «Daniela, asegúrate de captar el eco. Es como si el lugar respirara». Dividieron el área en secciones para explorarla metódicamente. Joaquín se ocupó de la escalera hacia la cabina de proyección. Daniela comenzó a inventariar las latas de películas, sorprendida de encontrar clásicos que se creían perdidos. Camila, equipada con guantes protectores, se dedicó a abrir cajones y armarios, catalogando sus contenidos. Matías se concentró en una pequeña puerta que parecía conducir a un almacén. Estaba cerrada con un candado tan oxidado que se desintegró con un golpe seco de la linterna. Dentro encontró lo que parecía ser el taller del proyeccionista, una mesa de trabajo cubierta de herramientas, manuales técnicos apilados, repuestos de proyectores y, en estantes metálicos, docenas de carretes pequeños, probablemente tráilers y cortos publicitarios. Estaba filmando este espacio cuando Camila lo llamó con una voz extrañamente tensa. «Matías, creo que deberías ver esto». Ella estaba en cuclillas junto a lo que parecía un compartimento bajo, empotrado en la pared del fondo, detrás de donde habría estado la pantalla original. La tapa metálica estaba parcialmente abierta, revelando un espacio oscuro. «Parece un conducto de ventilación, o quizás para el cableado del sonido», explicó Camila, dirigiendo su linterna hacia el interior. «Pero hay algo ahí dentro, algo que no pertenece a un cine». Matías se arrodilló junto a ella y enfocó su propia linterna. Al principio no distinguió nada entre el polvo y los escombros. Luego, un pequeño destello rosado captó su atención. «Dame las pinzas del kit de herramientas», pidió, extendiendo la mano sin apartar la vista del objeto. Con cuidado, introdujo las pinzas en el estrecho espacio y, tras varios intentos, logró agarrar lo que resultó ser una pulsera tejida. La extrajo lentamente, como un arqueólogo recuperando un artefacto frágil. Bajo la luz combinada de sus linternas, pudieron verla claramente. Una pulsera infantil de hilo rosa, desteñida por el tiempo pero increíblemente preservada, y tejidas en hilo blanco. Unas letras formaban un nombre: Marcela. Un silencio denso cayó sobre el grupo cuando Joaquín y Daniela se unieron a ellos para examinar el hallazgo. «Debe ser de alguna niña que vino al cine», sugirió Joaquín, aunque su voz delataba que ni él mismo creía en esa explicación. «Quizás se coló aquí durante alguna visita escolar», pero Camila estaba pálida. Siendo la más joven,
Los demás no esperaban que ella reconociera el nombre, pero su reacción fue inmediata. «No puede ser», murmuró sacando rápidamente su teléfono. «Esto es exactamente como la pulsera que describían». Sus dedos volaron sobre la pantalla, buscando. Finalmente, les mostró una página web, Casos sin resolver, Rosario. Y allí, entre otras historias trágicas, estaba la de Marcela Godoy, la niña desaparecida en 1983 durante un picnic escolar. La descripción mencionaba específicamente una pulsera rosa con su nombre tejido en blanco. «Esto no tiene sentido», dijo Matías, sosteniendo la pulsera como si de pronto quemara. «¿Cómo llegó del parque regional hasta aquí? Y más importante, ¿por qué?» Daniela, la más pragmática del grupo, tomó una decisión. «Tenemos que llamar a la policía». Ahora, 3 horas más tarde, el abandonado cine Litoral bullía de actividad. Patrulleros con luces intermitentes bloqueaban la calle. Agentes de policía científica, con trajes blancos y mascarillas, entraban y salían del edificio. Un cordón policial mantenía a distancia a vecinos curiosos y periodistas que, alertados por el despliegue, comenzaban a congregarse. El equipo de Memorias Urbanas había sido conducido a una unidad móvil donde prestaron declaración detallada sobre su hallazgo. Les informaron que permanecerían en Rosario hasta nuevo aviso, pero no estaban bajo sospecha. «¿Creen que realmente sea su pulsera?», preguntó Camila en voz baja, cuando finalmente les permitieron esperar juntos. «Han pasado 40 años. La coincidencia es demasiado grande», respondió Matías. «Pero lo que no entiendo es por qué aquí, en el cine, ella desapareció en el parque, a kilómetros de distancia». La respuesta llegaría más pronto de lo que imaginaban, cuando una mujer mayor, apoyada en un bastón y acompañada por otra más joven, atravesó el cordón policial tras hablar brevemente con un oficial. Se dirigía directamente hacia ellos. «Ustedes son los que la encontraron, ¿verdad?», preguntó, con una voz sorprendentemente firme para su edad avanzada. «Soy Laura Godoy. Marcela era mi hermana». Las oficinas centrales de la Policía de Investigaciones de Rosario, un edificio gris de los años 90 en el centro de la ciudad, vibraban con una energía inusual aquel 23 de octubre de 2023. La comisaria Valeria Pereira, de 42 años, había reabierto oficialmente el caso Godoy tras permanecer 4 décadas en los archivos de casos no resueltos. En la sala de reuniones principal, el equipo especial formado para la investigación analizaba los primeros hallazgos. Un proyector mostraba imágenes ampliadas de la pulsera, ahora cuidadosamente preservada en una bolsa de evidencia. «La confirmación es positiva», anunció la comisaria, señalando una diapositiva donde se comparaba la pulsera con la descripción original del expediente. Elena Godoy, la madre de Marcela, ha reconocido el objeto como el que ella misma tejió para su hija en 1983. Además, el análisis preliminar de las fibras confirma que su antigüedad es compatible con la fecha de desaparición. Los rostros alrededor de la mesa reflejaban la gravedad del momento. Muchos de los presentes ni siquiera habían nacido cuando Marcela desapareció, pero todos conocían el caso por referencias, por historias familiares o por la mitología urbana de Rosario. «¿Qué sabemos del cine Litoral?», preguntó el fiscal Ramiro Esteves, un hombre de mediana edad con lentes de montura gruesa. «¿Por qué no se investigó en su momento?». La comisaria Pereira hojeó una carpeta antes de responder. No había conexión aparente. El cine estaba a más de 30 cuadras del lugar de la desaparición. Según los registros originales, se investigaron principalmente zonas cercanas al parque regional y a la casa de la familia. El cine nunca entró en la ecuación. Laura Godoy, sentada en un extremo de la mesa con las manos entrelazadas sobre su regazo, intervino con voz calma pero firme. «Íbamos al litoral casi todos los domingos. Era la salida familiar que papá nunca cancelaba, por cansado que estuviera. Marcela amaba ese lugar». Esta información provocó un murmullo entre los investigadores. La comisaria Pereira hizo una anotación rápida. «Eso establece una conexión que no se consideró anteriormente», reflexionó. «¿Recuerda quién trabajaba allí en aquella época?». Laura cerró los ojos, haciendo un esfuerzo por recordar. El acomodador era don Ramón, un señor mayor siempre muy amable. En la boletería había una mujer, Teresa, creo, y el proyeccionista hizo una pausa, frunciendo el ceño. Lombardi, se llamaba Alberto Lombardi, un hombre solitario.
Rara vez hablaba con los clientes, pero Marcela lo admiraba. Una vez le dejó entrar a la cabina de proyección y le mostró cómo funcionaba todo. Fue como magia para ella. La comisaria y el fiscal intercambiaron miradas significativas. ¿Alberto Lombardi?, preguntó Pereira, consultando rápidamente otra carpeta. No aparece mencionado en ninguna declaración del expediente original. Nadie preguntó por él, respondió Laura con amargura. La investigación se centró en el parque, en la escuela, en nuestra familia, nunca en los lugares que frecuentábamos. El fiscal Esteves golpeó suavemente la mesa con un bolígrafo, pensativo. Necesitamos toda la información disponible sobre Lombardi, y quiero una inspección completa del cine, especialmente de esa área detrás de la pantalla donde se encontró la pulsera. Las siguientes 72 horas fueron una vorágine de actividad. El cine Litoral, que había dormitado durante 2 décadas, se convirtió en el epicentro de una investigación frenética. Cada rincón fue fotografiado, medido, analizado. Se tomaron muestras de ADN de superficies, de telarañas, de polvo acumulado. El hallazgo más sorprendente llegó el segundo día. Detrás de la pared donde se había encontrado la pulsera, los técnicos descubrieron lo que parecía ser una puerta tapiada, oculta bajo capas de pintura y olvidada durante décadas. Al abrirla, revelaron un estrecho pasadizo que descendía hacia el subsuelo. La comisaria Pereira, equipada con traje protector y máscara, fue una de las primeras en explorarlo. El pasadizo, apenas lo suficientemente ancho para que pasara una persona, descendía unos 3 metros antes de conectar con un túnel horizontal. Las paredes de ladrillo visto y el suelo de cemento indicaban una construcción antigua pero sólida. «¿Qué demonios es esto?», murmuró la comisaria mientras su linterna iluminaba el camino. ¿Un búnker antiaéreo? ¿Un refugio? El especialista en estructura urbana que la acompañaba negó con la cabeza. Es parte de la red de túneles técnicos construidos para el antiguo sistema de tranvías de Rosario, explicó. En los años 40 y 50, estos túneles servían para el mantenimiento de cables y para que los trabajadores pudieran moverse sin interrumpir el tráfico superficial. La mayoría fueron sellados cuando se desmanteló el sistema en los 60, pero algunos permanecieron accesibles. Siguieron avanzando por el túnel, que se extendía en línea recta durante aproximadamente 100 metros antes de bifurcarse. El especialista consultó un plano antiguo que habían recuperado del archivo municipal. Este ramal debería conducir hasta lo que fue la antigua terminal de tranvías, cerca de Avenida Alberdi. Si los planos son correctos, desde allí hay conexiones hacia varias partes de la ciudad. La comisaria Pereira sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la humedad del lugar. ¿Estás diciendo que alguien podría haber usado estos túneles para transportar a una niña desde las cercanías del parque regional hasta el cine, sin ser visto? Teóricamente, sí, respondió él señalando el plano. Hay un acceso a menos de 500 metros del arroyo Ludueña. Desde allí, siguiendo la red, se podría llegar hasta el litoral sin emerger a la superficie. Serían unos 2 kilómetros de recorrido subterráneo. Mientras tanto, otro equipo había estado investigando a Alberto Lombardi. La búsqueda inicial resultó frustrante. No había registros digitalizados de esa época, y su nombre no aparecía en ninguna base de datos actual. Fue Teresa Gutiérrez, la ex empleada de la confitería, quien proporcionó la primera pista concreta. Alberto no era de hablar mucho de su vida, recordó durante su entrevista. Sabíamos que vivía solo, en una pensión cerca de la estación de trenes. Nunca se casó ni tuvo hijos, que yo sepa. Lo que sí recuerdo es que estuvo unos años en Buenos Aires, trabajando en algún hospital, antes de venir a Rosario. Decía que necesitaba la tranquilidad de una ciudad más pequeña. ¿Hospital?, preguntó la investigadora. ¿Sabe qué hacía allí? Teresa hizo un gesto vago con la mano. Algo técnico, creo. Reparaba equipos médicos o algo así. Era muy hábil con las máquinas. Esta información condujo a los investigadores hacia el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde, tras días de búsqueda en archivos polvorientos, encontraron registros de personal de la década del 70. Alberto Lombardi había trabajado como técnico de mantenimiento en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda entre 1972 y 1978. Renunció sin previo aviso y desapareció durante varios meses
hasta reaparecer en Rosario como proyeccionista del cine litoral en 1979. Más inquietante aún, en los archivos del Borda había una denuncia interna, nunca elevada a la justicia, sobre el comportamiento inapropiado de Lombardi con pacientes jóvenes. La denuncia había sido desestimada por falta de pruebas, pero quedó registrada en su expediente. La investigación tomó un giro decisivo cuando, siguiendo la red de túneles, los equipos de búsqueda llegaron a una pequeña cámara subterránea, a unos 200 metros del cine. El espacio, de apenas 3 por 4 metros, había sido acondicionado como una especie de habitación. Tenía un catre metálico oxidado, una mesa improvisada con cajones y estanterías con latas de conserva tan antiguas que las etiquetas eran irreconocibles. En una esquina, semioculta bajo escombros, encontraron una caja metálica. Dentro, envuelto en plástico amarillento, había un cuaderno escolar. La primera página tenía una inscripción infantil, Diario de Marcela Godoy, cuarto grado B. La comisaria Pereira ordenó inmediatamente que el diario fuera procesado por el laboratorio forense antes de intentar leerlo. El papel, frágil tras décadas de humedad, podría desintegrarse al manipularlo incorrectamente. 3 días después, en una sala especialmente acondicionada, el equipo principal de investigación se reunió para revisar el contenido digitalizado del diario. Laura Godoy había insistido en estar presente, a pesar de las advertencias sobre el posible impacto emocional. «Es mi hermana», dijo simplemente. «He vivido 40 años con la incertidumbre. Nada puede ser peor que eso». El diario constaba de apenas 7 entradas. Las 5 primeras eran típicas de una niña de 9 años. Relatos sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre su familia. La sexta, fechada el 10 de octubre de 1983, 2 días antes de su desaparición, mencionaba el picnic escolar. «Estoy muy emocionada por el picnic del miércoles. Mamá me está haciendo una pulsera especial con mi nombre. Luciana y yo vamos a jugar a la escondida. Ya sé dónde me voy a esconder, cerca del sendero donde hay muchos árboles juntos. Nadie me va a encontrar allí». La séptima entrada no tenía fecha. La caligrafía, normalmente pulcra aunque infantil, aparecía temblorosa, casi ilegible en algunas partes. «No sé dónde estoy. Es oscuro. El señor Lombardi dice que es un lugar secreto, como la cabina de proyección pero más especial. Dice que pronto me llevará a casa, pero primero tenemos que esperar. No me gusta este lugar. Huele raro y hace frío. Quiero a mi mamá y a mi papá». El señor Lombardi se enoja cuando lloro, así que intento no hacerlo. Me trajo papel y lápiz para que dibuje, pero prefiero escribir. Espero que alguien encuentre mi diario y venga a buscarme. He perdido mi pulsera. Creo que se cayó cuando pasamos por el túnel oscuro. El señor Lombardi dice que no importa, pero para mí era especial porque la hizo mamá. La escritura se interrumpía abruptamente. En el laboratorio forense habían analizado la última página, buscando más texto, pero no encontraron nada. Laura Godoy, que había escuchado la lectura con una compostura admirable, finalmente rompió en un llanto silencioso. La comisaria Pereira le colocó una mano en el hombro, en un gesto de solidaridad que trascendía los protocolos profesionales. «Vamos a encontrarlo, Laura», prometió. «Vamos a encontrar a Lombardi y a darle a Marcela la justicia que merece». Pero encontrar a un hombre que había desaparecido hace décadas resultó ser un desafío monumental. Según los registros del cine, Lombardi había trabajado allí hasta 1985, cuando renunció sin dar explicaciones. El último domicilio conocido, aquella pensión cerca de la estación, hacía tiempo que había sido demolida para construir un centro comercial. La esperanza surgió de una fuente inesperada, el equipo de Memorias Urbanas. Mientras revisaban su material para colaborar con la investigación, Matías Ruiz notó algo en una de las entrevistas a don Ramón, el antiguo acomodador. El viejo Lombardi era un tipo extraño, siempre solo. Después de lo de la niña desaparecida, se volvió aún más raro. Un día simplemente se fue sin despedirse ni nada. Escuché que se había ido a Córdoba, a las sierras. Tenía un primo allá, o eso decía. Este fragmento desencadenó una nueva línea de investigación. La Policía Federal se unió al caso y tras cruzar registros de propiedad, censos y documentación hospitalaria de la provincia de Córdoba,
localizaron a un Alberto Lombardi en un pequeño pueblo serrano, La Cumbre. El hombre, ahora de 82 años, vivía solo en una casa modesta a las afueras del pueblo. Según los vecinos, había llegado allí a mediados de los 80 y llevaba una vida extremadamente reservada. No recibía visitas, no participaba en actividades comunitarias. Su única rutina visible era un paseo diario hasta el kiosco de diarios y una visita semanal al hospital local para sus medicinas. El 30 de octubre de 2023, un equipo conjunto de la Policía Federal y la Policía de Investigaciones de Rosario realizó un allanamiento en la propiedad de Lombardi. El anciano fue detenido sin resistencia, con una expresión de resignación que sugería que había estado esperando ese momento durante décadas. En el sótano de la casa encontraron lo que buscaban: una caja con recortes de periódicos sobre la desaparición de Marcela, fotografías del cine Litoral y un mapa detallado de los túneles del antiguo sistema de tranvías de Rosario. También había una pequeña colección de objetos infantiles, un lápiz mordisqueado, una goma de borrar con forma de conejo, una horquilla para el pelo y fragmentos de hilo rosa, cuidadosamente preservados en una cajita de cristal. Lombardi fue trasladado a Rosario, donde, tras ser informado de sus derechos, solicitó hablar con la comisaria Pereira a solas. La entrevista, grabada en video y audio, duraría más de 5 horas. El hombre, envejecido y enfermo, habló con una lucidez perturbadora. La vi jugando sola, cerca del sendero, comenzó con voz monótona. No fue planeado. Yo estaba allí porque a veces caminaba por el parque. Me gustaba la tranquilidad. Ella me reconoció, me saludó. «Señor Lombardi», me dijo, «¿qué hace tan lejos del cine?» Hizo una pausa, su mirada perdida en el recuerdo. Le dije que conocía un lugar secreto, un túnel como los de las películas de aventuras. A ella le brillaron los ojos. Los niños siempre quieren ver cosas prohibidas, secretas. La confesión continuó, detallando cómo la llevó hasta una entrada del túnel oculta entre la vegetación, cómo la guió a través de la red subterránea hasta el cine, y luego hasta aquella cámara que había acondicionado por si algún día la necesitaba. No pensaba hacerle daño, insistió, aunque sus ojos delataban la mentira. Solo quería su compañía. Por un tiempo, era una niña especial, inteligente. Le gustaban las historias que yo le contaba sobre el cine, sobre las películas antiguas. Según su relato, Marcela permaneció en ese espacio subterráneo durante casi una semana. Él le llevaba comida, agua, cuadernos para dibujar, pero la niña enfermó, probablemente por las condiciones de humedad y frío. Una noche tuvo mucha fiebre, deliraba, llamaba a su madre. La voz de Lombardi se quebró por primera vez. Intenté bajarle la temperatura con paños húmedos, como había visto hacer en el hospital, pero no funcionó. Cuando volví por la mañana, ya no respiraba. El cuerpo, según confesó, lo transportó nuevamente a través de los túneles hasta un área boscosa en las afueras de la ciudad, donde lo enterró en una fosa poco profunda. Esa misma noche, regresó con herramientas adecuadas para profundizar la tumba, asegurándose de que nunca fuera descubierta. La pulsera la encontré después en el suelo del túnel. Continuó. Debió caérsele durante el trayecto. La guardé detrás de la pantalla, en ese compartimento. No sé por qué. Quizás como recordatorio, como penitencia. Cada vez que proyectaba una película, sabía que ella estaba allí, de alguna manera. Basándose en su confesión, un equipo especializado localizó los restos de Marcela Godoy el 2 de noviembre de 2023, en una zona boscosa a 15 kilómetros de Rosario. Los análisis forenses confirmaron su identidad mediante comparación de ADN con muestras de Laura y Elena. Elena Godoy, ahora con 80 años, pudo finalmente dar sepultura a su hija. El funeral, realizado el 12 de noviembre, exactamente 40 años y un mes después de la desaparición, reunió a cientos de rosarinos. Muchos de ellos no habían conocido a Marcela, pero su historia había formado parte de la memoria colectiva de la ciudad. Entre los asistentes estaban Sebastián, Luciana y otros compañeros de aquel cuarto grado B, ahora adultos de 49 años. También asistió el equipo de Memorias Urbanas, cuyo hallazgo fortuito había desencadenado la resolución del caso. Por respeto a la familia, decidieron no incluir esta historia en su documental sobre el cine Litoral.
Alberto Lombardi fue procesado por secuestro y homicidio. Dada su avanzada edad y su estado de salud deteriorado, fue internado en una unidad hospitalaria de la prisión federal. Falleció 3 meses después, sin haber llegado a juicio, llevándose consigo las respuestas a muchas preguntas que la justicia aún quería hacerle. Para Laura Godoy, la resolución del caso trajo un cierre doloroso pero necesario. En una entrevista con el diario La Capital, reflexionó: durante 40 años, cada vez que pasaba frente al cine Litoral, sentía algo extraño, como si el edificio quisiera decirme algo. Ahora sé que Marcela estuvo allí, que una parte de ella permaneció en ese lugar todo este tiempo, esperando ser encontrada. Elena, por su parte, finalmente abandonó el ritual de preparar la ropa de Marcela cada mañana. En su lugar, estableció una nueva costumbre. Cada tarde, a la hora en que las escuelas terminan su jornada, colocaba flores frescas junto a la fotografía de su hija. El caso Godoy provocó una revisión de otros desaparecidos históricos en Rosario. La existencia de la red de túneles, prácticamente olvidada durante décadas, planteó nuevas posibilidades para casos que habían quedado sin resolver. El municipio ordenó un relevamiento completo de la red subterránea y muchos accesos que permanecían abiertos fueron finalmente sellados. El cine Litoral, cuya demolición había sido aprobada poco antes del hallazgo, recibió un destino diferente. Por iniciativa ciudadana, apoyada por la familia Godoy, el edificio fue restaurado y convertido en un centro cultural con especial énfasis en actividades para niños y adolescentes. Una pequeña placa en el vestíbulo recuerda la historia de Marcela, no como una nota macabra, sino como un recordatorio de la importancia de preservar la memoria colectiva. La pulsera rosa, tras servir como evidencia crucial, fue devuelta a Elena Godoy. La anciana la colocó junto a los restos de su hija, cumpliendo un círculo que había permanecido abierto durante 4 décadas. Y así, mientras Rosario continuaba su vida, mientras nuevas generaciones crecían sin el recuerdo directo de aquella tragedia, algo había cambiado en la ciudad. Las madres seguían advirtiendo a sus hijos sobre los peligros de hablar con extraños, pero ahora añadían: recuerda la historia de Marcela. Los niños seguían jugando a la escondida en los parques, pero los adultos los vigilaban con ojos más atentos. Y el viejo cine Litoral, con sus luces nuevamente encendidas, permanecía como un monumento silencioso a una niña que, de alguna manera, nunca se fue del todo. Porque, como había dicho Elena Godoy en aquella entrevista de 1984, con una intuición que resultaría profética: Rosario es demasiado pequeña para esconder un corazón tan dulce por tanto tiempo.